y es escuchar la palabra del Señor. Bienvenidos los hermanos que están llegando. Abran sus Biblias en el libro de Lucas. Hoy avanzamos al capítulo 14. Yo no sé si usted se está gozando con todas estas predicaciones que estamos trayendo, pero la verdad es que el Señor ha sido bueno. Y hoy vamos a leer en el capítulo 14. Vamos a hacerlo hasta el versículo 14, así 14, porque todo el pasaje tiene que ver con una misma verdad y vamos a tratarlo. Allí tienen el tema que vamos a tratar hoy. Vean el tema y vayan leyendo y vayan descubriendo por qué ese tema tiene que ver con lo que vamos a leer. Exactamente. Otra vez Lucas capítulo 14, versículos 1 hasta el 14. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos de la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando fuereis convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quieren repetir conmigo ese versículo 11? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos, ni ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Lean conmigo esa parte. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Padre, qué preciosa palabra hemos leído. Cuánta inspiración encontramos en ella. Ahora oramos, Señor, que nos dé sabiduría, dirección de lo alto, revelación de tu Espíritu para entender todo este pasaje. Gracias por la ocasión que nos concedes, como siempre, de predicar tu palabra. No somos dignos de esto, pero tú eres digno. Y por eso la predicamos, la traemos. Que tu palabra encuentre un corazón abierto, receptivo, preparado, para que no vuelva vacía. Gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los niños, van con sus maestras o maestros a sus clases. Hermano, ¿no es cierto que tenemos un lindo día? Yo casi estaba pensando si era primavera o verano. O estamos en invierno, hermano. La verdad es que tenemos un día precioso. Gracias al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre son sus misericordias. Bien, el tema de hoy estuve cambiándolo un par de veces, el título, porque quería precisar exactamente qué título era mejor para esta porción. Y definitivamente ese es el título que tenemos: Viviendo por la apariencia. Es un tema que nos invita a pensar, a reflexionar.
Porque una cosa es vivir tal y cual somos, pero otra muy distinta es vivir por la apariencia. Casi siempre solemos o escuchamos esa expresión. Esa persona vive pero por la apariencia. No es real. Y esos conceptos a veces los tenemos allí y los escuchamos. Es interesante que si hubo un grupo que vivía de la apariencia, fueron los fariseos. No sé si sabía, pero los fariseos, el sinónimo de fariseo es hipócrita. Así de simple. Fariseo es igual a hipócrita. Y yo me preguntaba mientras preparaba este sermón, ¿por qué Jesús tuvo tantos encuentros con los fariseos? Bien pudiéramos decir que los fariseos eran fieles seguidores de Jesús. Fieles, entre comillas. Porque ellos tenían una determinación de seguir a Jesús para saber qué decía, cómo se comportaba y cómo podían agarrarlo en algo para acusarlo. Esa era la intención de ellos. Un estudio interesante habla de 12 encuentros que Jesús tuvo con los fariseos. 12 encuentros. ¿Se acuerdan que el domingo pasado yo estuve hablando de un fariseo? O de unos fariseos, pero mejor dicho, que le dijeron a Jesús, mira, cuídate de Herodes. Ese eran algunos fariseos como que algunos eran buenos. Bueno, he dicho que algunos eran buenos porque de hecho algunos siguieron a Jesús realmente. Les hablé del caso de Nicodemo, el caso de José de Arimatea, pero el más emblemático es el caso de Pablo, que fue fariseo y después fue un gran cristiano. O sea, no todos los fariseos son malos entonces. Pueden llegar a ser buenos. De hecho, han sido buenos. Otro detalle que nos encontramos aquí es que Jesús nunca rechazó una invitación, hermanos, pero especialmente para comer. Jesús lo llamaron el comelón y bebedor. Eso lo dice la Biblia. Así que Jesús aprovechó la ocasión y dijo, también acepto la invitación. Porque, hermanos, lo lindo de Jesús es esto, que él veía cada ocasión para una enseñanza. Pero sobre todas las cosas porque según el libro de Lucas, él vino para salvar lo que se había perdido. Y es interesante que si habían personas o hubo personas que necesitaban de Jesús, fueron los fariseos. ¿Por qué decimos esto? Porque en efecto, los fariseos tenían muchas cosas que dar por su preparación. No sabemos si este fariseo era amigo de Jesús, pero el asunto es que le invitó. Ahora, dentro de esa invitación, por supuesto, vinieron varios acompañantes. Vieron otros de ellos, otros seguidores, otros que eran de su mismo oficio. Cuando uno sigue hablando de ellos, una de las cosas que Jesús no dudó diríamos, no retuvo su voz, no se opacó su voz, para hablar de ellos, no le tembló su voz, quiero decir, para decirles que ellos eran hipócritas. ¿Usted sabe cuántas veces aparece la palabra hipócritas que Jesús se los dijo a ellos? 17 veces en la Biblia. Así es que estamos en presencia de un caso donde Jesús se reúne con ellos y nos va a revelar este pasaje, lo que es una vida de apariencia. Ahora, ¿cuál es la intención de este mensaje para nosotros? Hermanos, que nosotros descubramos que pudiera ser que en algún momento de mi vida yo estoy viviendo como un fariseo. ¿Qué quiero decir? Que si mi vida es una apariencia, estoy más interesado en lo que la gente me ve que en lo que soy realmente, entonces eso es una vida de apariencia. Y la pregunta que vamos a responder hoy es ¿por qué una vida de apariencia es todo lo opuesto a la humildad de un verdadero hijo de Dios? Esa es la pregunta que vamos a responder. ¿Por qué una vida de apariencia es todo lo opuesto a la humildad de un hijo de Dios? Cuando pienso en esto, hermano, tengo que obviamente llegar a la palabra, ver en la palabra que hay toda una cantidad de pasajes de la Biblia que nos habla de que un hijo de Dios, si hay una característica que debe tener un hijo de Dios, es la humildad. Es la humildad. De hecho, en este tiempo que se está celebrando la Navidad, una de las cosas que nos sorprende es la humildad de Jesús. Jesús no nació en un palacio, como sabemos, nació ni siquiera en un hogar, nació en un establo, un lugar para los animales, donde pastaban los animales.
Y esa es la revelación que tenemos. Jesús nació de esa manera, muy humilde, para mostrarnos la humildad. Y de hecho la Biblia dice que aquel que siendo rico se hizo pobre, se hizo humilde para que nosotros en esa pobreza fuésemos enriquecidos. Así pues tenemos en este pasaje este tema y vamos a responder la pregunta de hoy: ¿por qué una vida de apariencia es todo lo opuesto a la humildad de un hijo de Dios? La primera respuesta que yo encuentro acá es que porque la apariencia se disfraza de piedad. Esa es la primera revelación que encuentro ahí. La apariencia se disfraza de piedad. ¿Cómo encontramos esto? Vea lo que dice el versículo 1, comenzando por allí. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Ahora, vamos a entender aquí esto porque es interesante. Porque lo primero que notamos otra vez es, en esta historia, es viendo a Jesús entrar allí, a ese lugar. El anfitrión se había asegurado de invitar entonces a otro grupo de ellos, de fariseos, que tenían una devoción, obviamente tenían una gran devoción, pero su interés era para que ellos fueran vistos en público, para que ellos fueran presentados delante de los demás. Y este caso entonces nos invita a pensar que la intención de ellos era acechar a Jesús. Eso lo va a decir Lucas, se va a asegurar de eso. Otra vez, volviendo al tema, nadie más conocía la historia de la Biblia como los fariseos. Déjeme decirle que los fariseos eran los hombres que sabían la interpretación de la Biblia. Ellos conocían las profecías. Nadie más sabía, eran los eruditos de su tiempo, eran los doctores, los profesores. Diríamos, de los grandes seminarios eran ellos. Eran hombres de un profundo conocimiento. Ellos sabían acerca de todo esto, pero vivían una piedad disfrazada. Aunque tenían todo ese conocimiento de la palabra de Dios, esa piedad era disfrazada porque precisamente habían hecho de la ley una tradición oral, y en vez de que esa ley como palabra de Dios fuera la rectora de sus vidas, más bien era la tradición a la cual ellos habían llegado. Y allí están todos ellos en la misma mesa con Jesucristo. Están atentos para ver qué va a decir Jesús. Es más, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Sabe por qué? Porque era el día sábado. Y hermano, aquí estaba la cosa, para que captemos todo este mensaje. Era sábado. Ellos están allí y están pensando, ¿qué va a hacer Jesús el día sábado? Bueno, algunos ya sabían qué había hecho Jesús el día sábado, porque cuando en anteriores ocasiones hablamos acerca de cómo Jesús sanó a una mujer encorvada, ¿se acuerdan de ese caso? En una sinagoga el día sábado. Ya ellos sabían lo que Jesús era capaz de hacer, pero están allí y están pensando, ¿qué va a hacer Jesús? Vamos a ver, quizás ese era el planteamiento. Vamos a ver si este realmente es un Mesías, porque el Mesías no va a hacer eso. El Mesías no va a sanar a alguien un día sábado, porque según ellos, pues, un Mesías era totalmente distinto a lo que va a aparecer Jesús en este caso. Entonces, hermanos, Jesús está comiendo con sus enemigos, porque eran sus enemigos y él está comiendo con ellos. Pero, hermano, qué bendición es saber que Jesús es dueño de todas las cosas, tiene el control de todas las cosas y él sabe lo que va a hacer. Esto me hace ver en el versículo 2 lo que iba a suceder. ¿Qué pasa en el versículo 2? Dice, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Quizás esa palabra usted la está escuchando por primera vez. ¿Qué era eso? Hidrópico. Bueno, hermano, ese hombre tenía la enfermedad llamada de hidropesía. Y ese término es un término que proviene de la raíz de agua. De ahí viene la palabra hidro, para que tengamos una idea. Entonces esta persona podía estar, según los especialistas, hinchado de la cara, hinchado de los brazos y hinchado de las piernas. Entonces era como un monstruo y está allí con ellos. Ahora quiero que piensen por un momento, porque ese hombre no llegó allí por casualidad. Está en la cena donde invitaron a Jesús con los fariseos y está en esa condición. Es interesante que Lucas es médico y como médico él entonces señala la enfermedad de hidrópico. Es la enfermedad que él aquí reconoce. Entonces hay una pregunta obligada.
hay una pregunta obligada en este texto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué este hombre está allí? ¿Quién lo llevó? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, algunos estudiosos han dicho, yo coincido con eso, que este hombre fue puesto allí para probar a Jesús, para saber si él era capaz de sanar, escuche, el día sábado. Entonces, este hombre está allí, Jesús lo ve. Y Jesús lo ve y ¿sabe qué pasa? Jesús precisamente va a orar. Como en el caso de los que estamos viendo, ellos tenían una apariencia, era una apariencia hipócrita, de allí viene ese término. Ellos sabían que si Jesús sanaba el día sábado, entonces estaba cuestionado o condenado por la ley según ellos. ¿Se acuerdan de esa historia que les referí en Lucas 13, 14, de cuando Jesús curó a esta mujer? Escuchen lo que ellos dijeron, dijo el jefe de la sinagoga: 6 días hay que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, pero no en el día de reposo. Eso se llama hipocresía pura, hermano, absoluta. ¿Cómo es posible que esta gente diga, si está enfermo, no, el sábado no se puede sanar? Imagínese usted que está en una condición de emergencia, es el sábado, pero usted le dice al doctor, le dice, mira, ¿sabes que el sábado no te podemos curar, no te podemos sanar? ¿Y qué va a pasar? Pues te vas a morir, pero no podemos sanarte el sábado porque es el día sábado. Eso se llama hipocresía, eso se llama apariencia, vivir de apariencia. Y es allí donde entra Jesús con su sabiduría, con su conocimiento. Y mire lo que dice en este pasaje. Estamos leyendo allí en los primeros versículos. Y aquí, mira lo que dice. Entonces Jesús, versículo 3, habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, porque habían 2 grupos, los intérpretes y los fariseos. Por supuesto, eran familia porque unos interpretaban la ley y los otros la aplicaban, en el caso de los fariseos. Jesús le pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y mira la respuesta, hermano, que dice Lucas, mas ellos callaron. Jesús fue directo al grano, le dijo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Por supuesto, ellos sabían que aun cuando aplicaban la ley de otra manera, se podía hacer eso. La ley no prohibía sanar en el día de reposo. Pues se está tratando de una persona que está enferma. Y luego dice el versículo 4, mas ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió. Acto concreto, Jesús hizo la obra que tenía que hacer. Ahora, él sigue preguntando, mira lo que dice el versículo 5. Sigue planteando esto, versículo 5. Sigan por favor allí la palabra del Señor. Y dirigiéndose a ellos dijo, mira la otra pregunta. ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? ¿Y qué dice? Versículo 6. ¿Qué dice? Y sígame por favor. Y no le podían replicar a estas cosas. Ahora, aquí hay cosas que son interesantísimas, mis amados hermanos. Esta gente había pensado dentro de su manera de interpretar la Biblia que ellos sí podían sacar a un animal que caía en algún lugar, algún pozo o alguna situación crítica, podían sacarlo, pero en el día de reposo no podían sanar a alguien. Entonces esto revela algo que es extraordinario. Estas 2 preguntas de Jesús hacen un planteamiento que nos deja a ellos pero disculpen. Es el problema cuando uno se emociona mucho en la predicación, hermano. Es interesante que en este pasaje hay 2 expresiones que capturan nuestra atención. ¿Cuáles son? En ambas dice que ellos se callaron. No podían dar respuesta a un planteamiento que a todas luces se veía que en efecto se podía hacer eso. Dice que se callaron, no dijeron nada.
Vamos a ver entonces la intercesión de Jesús desde varios puntos de vista. Jesús podía sanar al hombre en otro momento, ¿sí o no? Por supuesto, tenía poder para eso. Él podía haberlo sanado el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes o incluso el domingo. El asunto es que Jesús escogió, o sea, él es como el hombre estaba allí y obviamente estaba para probarle. Él dijo, no, pues ¿por qué tengo que esperar para el domingo? Y le sanó ese día. De esta manera entonces Jesús sana al hombre hidrópico y les enseña que la verdadera religión se manifiesta en las obras de misericordia, no en la fría observancia de las reglas. Lo que él está diciendo es, el legalismo nos lleva a perder la sensibilidad por las necesidades reales de las personas. Y hermano, eso es lo que hace un hipócrita, un fariseo, alguien que vive de la apariencia. Prefiere, en este caso, que se hagan las cosas de otra manera, con tal de salvar su legalismo. Y en eso hay una insensibilidad, porque lo que Jesús está enseñando es, aquí está un hombre enfermo, ustedes lo trajeron, ¿por qué no lo han sanado? Por supuesto, ninguno de ellos podía sanarle. Pero el que estaba allí para sanarlo, entonces ahora van a criticarlo, van a reaccionar. Sin embargo, Jesús se anticipa. Es como decir, me van a decir ustedes que en efecto no puedo hacer esto el día sábado. Pero les pregunto, ¿es lícito o no es lícito? Allí estaba la crema, por decir así, de los representantes judíos, los más ortodoxos en materia de la ley. Sin embargo, ante los ojos de ellos, el maestro de Galilea, él hace las preguntas y ellos simplemente callaron. Amada iglesia, cuando la hipocresía es enfrentada, solo le queda el camino del silencio a la persona. A mí me llamó mucho la atención este pasaje en cuanto a esto, porque en efecto, cuando uno confronta a una persona que está en una condición, que está en alguna situación donde literalmente se descubrió algo y lo precisa, la persona simplemente dice, es verdad, internamente, y no habla, se queda callado. La razón del silencio en esta escena es porque Jesús llevó a estos hombres a ver que era correcto sanar el día sábado a los verdaderos y que los verdaderos seguidores del Señor deben mostrar misericordia hacia los demás. Esa es realmente la moraleja de este pasaje. Debemos tener misericordia. Los escribas y fariseos habían permitido que su preocupación por los rituales y la religión les cegara ante la necesidad de mostrar misericordia a un hombre que necesitaba de ellos. Estaban más preocupados qué decía la ley o qué decía la interpretación de la ley que el hombre que está enfermo. Hermano, cuando nosotros, los creyentes, llegamos a ese punto, somos idénticos. Y no vemos entonces la necesidad de alguien en un momento determinado para que la suplamos, para que lo ayudemos. Y de esa manera entonces la actitud nuestra es parecida a la de ellos. El asunto era que la ley exigía amor en acción. La verdadera ley planteaba la necesidad que en este caso pues se honrara a la persona necesitada. El sábado no prohibía que se hicieran obras de caridad, obras de amor, pero la ley de ellos, la interpretación de ellos así lo planteaba. Ahora esto me lleva a mi segunda verdad de este pasaje, y es porque la apariencia es la ausencia de la humildad. Siguiendo con el tema, viviendo por la apariencia, la otra cosa que vamos a decir aquí es que la apariencia es la ausencia de la humildad. La hipocresía, vamos a hablar en estos términos, es la ausencia de la humildad. O sea, es una contradicción una persona hipócrita y una persona humilde. Son dos polos opuestos. Vamos a ver cómo analizamos esto a partir del versículo 7. ¿Se dieron cuenta que son 14 versículos, pero que todos están conectados? Cuando a veces uno predica, como pastor o como predicador, en ese sentido, de ciertas porciones de la Biblia y no conecta todo lo anterior, está fuera del contexto. Pero aquí hay todo un contexto. Desde el versículo 1 hasta el 14. Vamos a ver ahora el versículo 7. Miren lo que dice el versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Vamos a ver en este sentido. ¿Qué les acaba de decir Jesús? Les habló del sábado. ¿Qué hicieron ellos? Todos se callaron. Pero después que se callaron, entonces dijeron, bueno, pero es la hora de la comida. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces todos
comenzaron a correr. Cuando el anfitrión dijo, ya está lista la mesa, ya está lista la comida, todos comenzaron. Y Jesús se dio cuenta como observador que era, que muchos de ellos comenzaron a escoger los primeros asientos. Hermano, muy parecido a veces a nosotros, en ciertas circunstancias. Sobre todo cuando hay cosas muy buenas que comer o que tener, entonces nos gustan los primeros asientos. Vamos corriendo a hacer eso. Pero mira lo que dice Jesús aquí, y esto es lo que vamos a ver acá en esta parte. Así que después de esto, ellos simplemente pues reaccionaron de esa manera. La ocasión fue propicia para que Jesús, el dueño del momento, entonces viera la actuación de ellos y siguiera dándole las lecciones para la vida, entre las que parece precisamente la humildad. Ahora, este es el tema que quiero tocar ahora. Porque en esto de la apariencia, hermanos, hay algo que nosotros tenemos que ver. Que una cosa es eso, pero otra es completamente diferente, es la humildad. Y en efecto, la humildad debería ser el ingrediente principal del pan de aquella mesa. Es lo que Jesús le está diciendo. Ustedes están mostrando todo lo contrario con lo que están haciendo. Es la humildad la que debe caracterizar este momento. De esta manera Jesús, quien es un agudo observador, hace este planteamiento. Corrieron rápidamente. Él dice los mejores lugares. Fíjese lo interesante de ese versículo, que significa literalmente los primeros asientos. Y esto es lo que casi siempre sucede. Yo les tengo una ilustración que me puse a pensar esta semana acerca de esto de los primeros asientos. Este año, a una hermana aquí en la iglesia, que les entregaban a ciertos peloteros, beisbolistas, tickets para que se asistiera a los eventos para ver un juego. Una hermana me dijo, pastor, tengo 2 tickets y si quiere ver al béisbol, por supuesto, a mí me encanta eso. Y me invité a Diego, que está aquí, Diego, con nosotros. Y nos fuimos a ver el juego, porque otro que estaba invitado no fue, así que nos fuimos nosotros ahí. Lo que quiero llegar es a este punto. Cuando estuvimos allí, la primera cosa que a mí me sorprendió es que no entramos por donde siempre entra, sino que según el ticket teníamos que ir por un sitio especial. Y fuimos por ese sitio. Y hermano, yo nunca en mi vida, porque yo he estado alguna vez en un estadio, pero nunca en mi vida había entrado por el restaurante del estadio. Ahora, cuando entramos, Diego y yo, por el restaurante, nos damos cuenta que eso es para nosotros también. Había comida de todo tipo. All you can eat. Y yo decía, ¿es verdad? ¿Es cierto esto? Sí, ese es para nosotros. Yo le pregunté a Diego, ¿es verdad? Sí, ese es para nosotros. Entonces comencé a pensar, ¿pero por qué? Entonces me explicó la hermana que nosotros éramos del VIP. VIP significa Very Important Person. O sea, ahora entiendo. Nosotros éramos personas muy importantes, hermanos. ¿Sabes por qué? Por eso nos dieron los primeros asientos. Diego, que es bueno en matemáticas, dijo, yo voy a ver cuánto cuesta esto. Me dijo, pastor, este ticket cuesta $500. ¿Cuándo en la vida tenía yo para pagar semejante cosa? Pero él fue más, porque nosotros estábamos cerquita del home play. Pero habían otros que estaban casi al frente ahí. Y Diego sacó la cuenta. ¿Sabes cuánto pagaban esos que estaban en primer asiento? $800. Fue interesante porque por primera vez en mi vida, y creo que eso no se va a repetir jamás, yo estuve en primera asiento, viendo un juego en el VIP. ¿Qué les parece? Como VIP. Hermano, ¿por qué traigo a colación esta ilustración? Porque Jesús vio que muchos de ellos no eran VIP, sino que eran hipócritas y fueron y ocuparon los primeros asientos. Jesús le dice, no hagan eso. Y mire lo que va a decir. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes, dice, en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Mire esto. Y viniendo el que te convidó a ti, a él te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Es interesante
la enseñanza de Jesús, la sabiduría de Jesús, para ilustrarnos precisamente que estos escribas y fariseos se apresuraron a sentarse en los primeros asientos, pero Jesús le da esta aplicación. Y hermanos, aquí hay algo definitivamente que es interesante para que nosotros lo apliquemos también. Y es lo siguiente. El versículo 11 para mí es la clave de este pasaje. ¿Qué dice el versículo 11? En lugar de hacer eso, no te acercas, deja que otro intervenga y te invite a pasar al frente. Miren lo que dice el versículo 10 y luego me conecto con el 11 del pasaje que estamos leyendo ahora, allí mismo. Miren lo que dice el versículo 10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que te sientan contigo a la mesa. Pero escuche esto. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Un texto que siempre lo oímos, pero que no sabemos de dónde viene o por qué se da. Este es el contexto. Hermano, este es uno de los grandes principios del maestro. Esta no es la visión del mundo. Nadie quiere ser humillado. Dígame usted aquí, piense un poquito. ¿Quién quiere ser humillado? Nadie quiere ser humillado, ni siquiera los cristianos. El culto a la grandeza, a la popularidad, a los triunfos es lo que más impera. La humildad, hermano, no es un asunto para mucha gente. El lema del mundo es que los que triunfan y son enaltecidos, esos son los que cuentan. A eso se toman en cuenta. El resumen de esa persona es el que me interesa, diría alguien que está contratándolo para alguna empresa, lo que sea. Pero esta actitud, sobre todo si prevalece en la mente de un creyente, también es una apariencia. La virtud a la que apeló Jesús para imitarle, hermanos, no fue esta. Jesús dijo estas palabras: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, cuando uno ve el carácter de Jesús y esta definición que él hace de sí mismo, tenemos que decir, ¿realmente yo soy humilde? Porque muchas veces pensamos en esto y nos analizamos y tenemos ciertas actitudes que distan mucho de ser verdaderamente humildes. Pero eso fue lo que Jesús nos dijo: aprended de mí. Fíjense que Jesús no dijo aprended de mí en cuanto a mis conocimientos que tengo sobre el mundo, la creación y todo eso. No dijo esto. Aprended de mí que soy humilde, manso y humilde de corazón. Sigue siendo la invitación para nosotros. La humildad no fue una virtud de los fariseos. Sus muchos conocimientos los encumbraban sobre los demás. ¿Se acuerdan de aquel que estaba en el templo y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como ese publicano? Diezmo de todo lo que tengo. Ayuno varias veces en la semana. Doy a los pobres. Así se jactaba el fariseo. Así era su manera de ser, su carácter. Y el pobre publicano dice que se golpeaba y le decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Ahí entonces tenemos el contraste en un orgulloso y un humilde. El publicano reflejaba la humildad porque él se sentía que era tan poca cosa que le pedía al Señor que tuviera compasión de él. La verdad es que son muy pocos los que creen esto de la humildad. Siempre nos sentimos tentados a exaltarnos, especialmente en una cultura, esta cultura que siempre, diríamos, publica y se interesa en la personalidad. Mientras mejor estés presentado, mientras más éxitos tengas, mientras más exhibas tus conocimientos, pues eres más popular. Hermanos, la Biblia no nos dice eso. ¿Sabía usted que el pecado, escuche esto, ¿sabía usted que el pecado que llevó a Lucifer, quiero decir, a ser Satanás, precisamente fue el pecado del orgullo, fue el pecado de los fariseos? Dice por allá en Isaías 14, 12 al 14, que este querubín protector dijo: seré como Dios, subiré al monte, me sentaré allí. Ese era su deseo, ya era un querubín protector. Es más, se dice, y eso lo plantea la palabra de Dios, que ese ángel era lo más hermoso que el Señor hizo. Yo no sé si usted sabía eso. Ahora,
Piensen lo siguiente. ¿Quién es Satanás ahora? Todo lo contrario, todo lo que pensamos en maldad, en las cosas feas, es Satanás. Pero hermano, Satanás no era así. Satanás era el ángel más hermoso de la creación. Fue creado con los mejores instrumentos musicales, con las joyas de su tiempo. Era el querubín protector. Se dice que él protegía la gloria de Dios. Imagínense eso. Y por eso quiso ser igual a Dios. Pero se descubrió en él maldad. El orgullo lo llevó a eso. Y entonces, por supuesto, fue sacado de ese lugar. Hermanos, la hipocresía es sinónimo también de orgullo, de arrogancia. Y eso es lo que Jesús está condenando aquí. ¿Qué dice el texto? Porque el que se exalta será. Y mire cómo se aplicó esto en Satanás. El que se exalta será humillado. Y Satanás hasta el día de hoy, aunque tiene poder, ha sido humillado. Tanto así que está condenado para siempre. Para siempre. Y él va a inaugurar el infierno mismo con los ángeles que le siguieron. Y con aquellos que por supuesto no obedecen al Señor. Hermanos, estamos en presencia de un caso donde Jesús nos dice que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Qué lindo esto para nosotros, la iglesia del Señor. Prefiero ser humillado. Ahora, entiéndase que cuando hablo de humillarse no significa que usted, entonces, todo el mundo va a hacer cualquier cosa con usted. No es esa la idea. No es esa la idea. Estamos hablando de esa actitud, de esa virtud de la humildad que es tan necesaria. Mi último pensamiento es este. Porque la apariencia necesita de autenticidad. Ahora vamos al versículo 12 para ir ya concluyendo. Fíjense que Jesús está enfocando en tres aspectos. El primero habló acerca de la humildad, de la apariencia, que es contrario a la piedad. Luego nos habló en este pasaje que la apariencia es la ausencia de la humildad. Pero es interesante que ahora nos va a hablar precisamente de que la apariencia necesita de la autenticidad. ¿Cómo vemos esto? Mire el versículo 12. Dijo también el que le había convidado, o sea, todavía sigue Jesús en la fiesta. Cuando hagas comida o cena, Jesús sigue como un observador. No llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Cuando yo estaba leyendo esto dije, wow, pero esto está difícil. Imagínense, porque para una cena yo invito a mi familia, a mis amigos y todo eso. Especialmente ahora en Navidad, en este tiempo. Pero ¿qué quiso decir Jesús con esto? Es lo que nos interesa ver. Aquí hay una pedagogía, hermano, que nos muestra a Jesús como maestro en ese aspecto. Y él la presentó precisamente en la casa del fariseo. ¿Qué había pasado con el hombre que él sanó? Se fue, dice. Y yo estuve pensando en este hombre que está dentro dentro del grupo que viene ahora, que va a mencionar. Y es interesante que este hombre seguramente va a pensar después que fue sanado, a lo mejor me van a invitar otra vez, pero ya estoy sanado, ya no como estaba antes. Y Jesús entonces habla al anfitrión de lo que debe hacer. Jesús nos dice que no debemos invitar a nuestros amigos, familiares o vecinos ricos a un banquete con la expectativa, esta es la cosa, con la expectativa de que ellos nos devuelvan la invitación y nos recompensen. Eso se llama reciprocidad o dar para recibir. Es la enseñanza que Jesús nos está mostrando. Y aquí hay algo interesante, porque bien pudiera yo caer en la tentación de decir, es verdad, voy a invitar a fulano de tal para ver si más adelante, entonces él me invita también. Es como que está eso en mente. Yo sé que ninguno de nosotros hace eso, espero que no lo hagamos, porque al fin y al cabo lo hacemos por amor. Si invitamos a alguien, lo hacemos por amor. Si usted invita a su pastora a la casa para que coma, bueno, ya sabe que lo está haciendo por amor. Le aseguro que con mi esposa la invitamos después de mi casa también. Cualquier cosa puede pasar. Jesús nos está diciendo que no debemos hacer cosas buenas solo para recibir a cambio de, ya sea una recompensa social o material. Y cuando Jesús habla de invitar a ese otro grupo de personas, es para que al hacerlo entonces se convierta en generosidad pura,
sin expectativas de recompensa. Miren lo que dice el versículo 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado. Porque ellos no te pueden recompensar, y mire esto, lo precioso, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Qué cosa tan preciosa, hermano. Wow. Qué maestro es Jesucristo. Qué manera de enseñarnos. Este versículo podríamos llamar la bienaventuranza de la generosidad. Yo quiero poner en su corazón en estos minutos finales que tengo para concluir mi mensaje, que usted aprenda la importancia de la generosidad, hermano. No somos enseñados realmente y no hemos aprendido lo que significa ser generoso. Nos gusta recibir, nos encanta recibir. Y por ahí la célebre frase, ¿qué me trae el niño Jesús en este tiempo? Yo me acuerdo que en mi pueblo, y cuando yo iba para allá, y en estos tiempos, dice, ¿qué me trajo el niño Jesús? Oye, yo decía, mira, no el niño Jesús, el Jesús que ahora vive en mi corazón, te trajo esto. ¿Qué me trajo? Salvación y vida eterna. Eso cambia la cosa. Pero no estamos acostumbrados a esto. En esta parte, un creyente no hace el bien para ser recompensado, sino por amor a quienes más lo necesitan. De esta manera Jesús nos dice que si queremos una recompensa celestial, acostumbrémonos a mostrar amor a los menos afortunados, a los marginados, a los pobres, lisiados, cojos y ciegos. ¿Qué significa todo esto? Por supuesto, de repente dijo, bueno, pues yo no veo cojos, no veo lisiados, no veo ciegos aquí. Bueno, es una figura. La idea es que sirvamos a aquellos que no tienen muchas cosas, que están carentes de muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque en este texto tenemos la verdadera recompensa. Déjeme decirle esto. Ni usted y yo hacemos algo a otra persona para buscar una recompensa terrenal. ¿Sabe por qué? Porque nuestra recompensa está en los cielos. Miren lo que dice Hebreos 6:10, ese texto que me gusta tanto. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cuál es la verdad de ese texto? Que Dios no es injusto para olvidar la obra que tú haces por esa persona. Es sorprendente la cantidad de veces que Jesús enseña que nuestra respuesta al prójimo afectará nuestra recompensa eterna. Hermano, quiero que escuche esto, quiero que sepa esto. En el juicio final, las recompensas serán medidas por sus acciones. Cuando Jesús pregunta a aquellos que están en la derecha, le dice, Señor, ¿cuándo te vimos sediento, hambriento o desnudo y te cubrimos? Esta es la respuesta de Jesús. Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y cuando en este pasaje dice el texto, allí que estamos leyendo, versículo 14, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Wow, qué cosa tan maravillosa. Hermanos, nosotros no trabajamos para las cosas temporales, trabajamos para lo eterno. Ni usted ni yo estamos buscando recompensas en esta vida. Estamos en todo caso seguros de que la recompensa será celestial. Me encanta siempre pensar que en el día de la premiación, en el día del juicio final, Dios viene, dice, viene por su iglesia y viene con sus galardones. Qué interesante que Jesús no dice, bueno, vengo a salvar y a buscar lo que ya se ha salvado, sino dice, vengo con los galardones. O sea, aparte de que viene para buscarnos, aparte de eso, hermano, trae la premiación. Ese sí es el niño Jesús que viene con todos los regalos del mundo. Bueno, ya hombre, por supuesto. Haga usted la diferencia en su vida. Invite a alguien necesitado a su mesa. ¿Sabe qué? Ahora es tiempo de que usted diga, yo quiero invitar a alguien que nunca está en mi mesa. Quiero hacer algo distinto. Hágalo.
El creyente bienaventurado es aquel que vive para alegrar la dicha ajena. Y esto es lo que se tomará en cuenta en la resurrección de los muertos. Termino diciendo esto, o preguntando. ¿Estamos viviendo de apariencia o estamos viviendo para agradar al Señor? ¿Cuál es la respuesta nuestra esta tarde? ¿Es mi vida una apariencia? ¿Hay una piedad camuflada? ¿Hay una falsa humildad? ¿No hay autenticidad? Pues hermano, la invitación de este texto es que seamos diferentes. En el recinto de aquel fariseo, Jesús demandó una vida de humildad, de compasión y de inclusión. Él hizo un llamado a no procurar los primeros asientos. En lugar de eso, ocupar el lugar donde nos quisiera sentar el anfitrión. Pero sobre todo esto, aquí tenemos un llamado a la generosidad auténtica, a hacer el bien sin esperar recompensas. El llamado de Jesús es a vivir una vida transparente, alejada de esa fea cara de la apariencia. El carácter de un verdadero creyente muestra el rostro alegre de la humildad, la sencillez, y usa sus recursos para alegrar la vida a otros. Eso se llama ser cristiano. Eso lo enseñó Jesús aquí en presencia de los fariseos. Lo último que yo quiero parecerme es un fariseo. Y usted tampoco. Porque es una vida de apariencia. Que seamos auténticos en lo que hagamos, lo que decimos y cómo vivimos. Amén. Vamos a estar de pie para orar. Como dice la canción, es Navidad. ¿Qué vamos a hacer? Otro año más, otro mes más, otra celebración más. Sería interesante que hiciera en este tiempo algo que no hice durante todo el año. Pero déjeme decirle esto para que oremos. Lo mejor que podemos hacer por una persona en este tiempo, aparte de darle una comida física, es darle una comida espiritual. Es hablarle a esa persona de aquel que vino a este mundo como un niño, pero que ahora Él es un Salvador eterno. Es la mejor noticia que podemos darle a alguien que no ha conocido al Señor. Y es la mejor noticia para ti que estás aquí hoy día, que no conoces a Jesús como tu Salvador. Es la mejor noticia. Es el mejor regalo. Jesús quiere vivir en tu corazón. No hubo lugar para Él en el mesón, pero puede haber lugar para Él en mi corazón. Hay una diferencia grande. Necesitamos a Jesús, hermanos. Necesitamos que Jesús siga siendo nuestro Salvador, nuestro Señor. Pero sobre todas las cosas necesitamos a Jesús para no vivir una vida de apariencia, sino una vida transparente. Déjeme decirle esto para que y orar definitivamente. Después que el rey Saúl perdió su reinado, a Samuel le tocó la tarea de buscar a otro rey. Y él vio a 6 hijos de Isaí, corpulentos, buen mozos, bien preparados, eran soldados. Y fue escogiendo, ¿será este? Él dijo, no. ¿Será este? No, será este. Y Dios le dijo estas palabras, no mires la apariencia. Porque Dios no ve la apariencia, Dios ve lo que está en el corazón. Y había un muchachito por allá en el campo, pastoreando ovejas, llamado David. Y Dios dijo, ese es. Porque él conocía el corazón de David. ¿Y sabe cuánto lo conocía? Que dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Dios no ve tu apariencia, Dios ve tu corazón. Y si algo debe salir esta tarde, con algo debe salir esta tarde, es eso, Dios me está mirando. Dios no ve mi apariencia, Dios me ve en el corazón. Cierra tus ojos y oremos. Padre, gracias por esta tarde. Qué preciosa palabra es tu palabra.
cuánta verdad encontramos en ella. Gracias por Jesucristo, el Maestro, actuando aquí como el Maestro de maestros, frente a maestros como los fariseos y los intérpretes de la ley, enseñándoles. Que aprendamos, Señor, esta tarde, que la vida que a ti te agrada no es una vida como una fachada por fuera, sino es la vida interna. Ayúdame a ser auténtico en las cosas que haga. Gracias por este momento precioso que nos has dado. Gracias por la celebración que hoy tenemos. Gracias por el pueblo de Dios que se ha reunido en este lugar y que ha venido a escuchar tu palabra. Mi oración es que el evangelio proclamado desde este púlpito penetre en cada corazón de los oyentes, para que nadie en este lugar se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Que todos vengamos a Cristo, el auténtico Salvador. Gracias una vez más por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos de pie por un momento, sigamos alabando al Señor. Volveré con ustedes otra vez.